Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, Bien, buenas noches desde acá. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Buenas, todo junto. buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy una indagación que nos han pedido mucho. Y entonces vamos a respirar y vamos a ir y vamos a esta parte a ver qué tanto es real, qué tanto no, del Jesús que nos cuentan en algunas religiones. Y vamos a ir a esta parte más física, Fede, a ver si encuentras a ese personaje encarnado y en realidad qué era o quién era. Nico, vamos a ir a la época a ver qué cosas se estaban moviendo en la política o en esa época, pero antes de de esta forma de engendrarse este ser, este personaje. Y Margarita, vamos a la parte más sutil. Voy a contar de 3 a uno. 3, 2, 1. Fede, ¿qué ves? Bueno, a esta característica, con esa energía que me decís, Jesús, hay muchas formas encarnadas, Ujú, pero yo veo principalmente 5 personajes. Todos estos personajes son líderes en algún momento, en algún tiempo, ujú, porque no veo que son todos de las mismas épocas. ujú, Veo a ese Jesús de Nazaret de Belén, que nace en Belén, ujú. pero veo una característica física muy diferente a lo que es la representación. Es como un hombre muy rústico, rudo, grande, eh, con una forma bastante ruda de expresión. Y después veo en otra época, en otro momento, un hombre vikingo y es como si todas esas formas de liderazgo representan como hombres muy eh, grandes físicamente, como con esa forma de rudeza y de hasta forma de intrínseca de agresión, de violencia en su cuerpo físico y es como un hombre que está preparado para luchar. Percibo esa otra forma del vikingo, percibo otra forma como un poco más actual relacionado a como si fuera a un jefe de un ejército y otra forma de un Jesús relacionada a una forma de liderazgo político, pero en esta forma de liderazgo político lo veo como un hombre delgado y flaco, pero con una forma de mente en esa característica ruda y agresiva que veía con los otros en la forma física. Entonces esos 5 personajes son los que distingo. Ok. Observa si estos personajes tienen alguna característica energética similar o no y observa si alguno de ellos tiene una característica similar a lo que la gente cree o ha creado de ese
Jesús de las Escrituras. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, por decir encontrar una época, puedo sentir cómo el movimiento del planeta en sí, de la convivencia planetaria, es bastante intenso. Es como si hubiera mucho intercambio de comunicación y mucho intercambio de culturas, pero hay un elemento de conquista que es creciente, muy creciente, que hace que ciertos poderes de gobiernos de ciertas regiones del mundo intenten desplegar o dominar. Existe mucha la sensación del conflicto por espacio, como si se estuvieran llevando a cabo muchas batallas para delimitar territorios en Ujú, muchas zonas del planeta. ujú, Puedo sentir, Ira, una energía combinada con la política como tal militar, que es la energía del oráculo. Es como si todos los gobiernos en esta época se manejan a través de oráculos y en sus cortes hay magos y hay astrólogos que hace que tomen muchas decisiones basadas en creencias energéticas y no necesariamente las correspondencias físicas. Puedo ver cómo por malinterpretaciones planetarias se inician batallas y se destruyen pueblos completos. Es como una época en la que el valor humano consta solamente equitativo a lo que tienes como bajo tu dominio, a tu dominio físico. ujú, Se percibe mucha opulencia de muchas zonas, pero también bastante esclavitud. ujú. Ok. Quiero que vayamos a esa época porque, bueno, en esa época que se supone nació este personaje en Belén, ahorita está en guerra y están hablando del nombre del Mesías, del que va a venir, están ahí conjugan varias religiones en ese lugar donde él supuestamente nació y creció. Y claro, ahí primero dominaron los romanos, luego los otomanos, o sea, hubo sí bastantes guerras y quiero que observes esta energía que se mueve desde esa época en este lugar. Margarita. Bueno, yo veo dos energías, porque una que Jesús y otra Joshua, y Ujú, esas energías tienen diferente vibración. ujú, Si veo Joshua, veo la historia que refiere la Biblia, veo eh, diferentes imágenes que están relacionados con pasajes, veo una relación muy presente del pesebre, pero yo veo el pesebre y lo veo en un triángulo, pero ese pesebre representa como muchos pesebres a la vez, como si este nacimiento de él estuviera en muchas dimensiones. Por otro lado, cuando conecto con esta vibración Jesús, la energía se vuelve mucho más sutil, se vuelve sin imagen, simplemente es una energía que recorre el planeta, pero es una energía que está muy conectada con el agua, con la naturaleza, con lo sutil, con los viajes y, y, con, y con la tierra misma y con la fisicalidad de la tierra. ok. Observa por qué esta diferencia energética, en qué radica la diferencia de uno y otro cuando aparentemente se supone que es el mismo personaje. Fede. Bueno, el punto en común con este Jesús de las Escrituras es como un poco ese punto que veía Nico de la política, la parte militar, pero es como una lucha intrínseca a ese personaje, porque acá la forma que veo es primero la forma de una forma líder, está un escalón más arriba que la gente que lo sigue, y esa característica de tener seguidores. Esas son las formas comunes con este Jesús de la Escritura, el liderazgo
con la sucesión de otras personas que reafirman el crecimiento de este ser. Y ahí se van ligados la forma en la que se gesta el sistema económico, la forma en que se gesta el sistema educativo, la forma de las religiones, la forma de la estructura militar y la seguridad que forma el planeta como manifestaciones de una programación que engloba este nombre, Jesús. Y ahí también se relacionan porque es como una red. Jesús, em, em, Joshua, como decía Margarita, Cristo, el Mesías, o sea, hay como muchas características y cada forma de esas características en las que se va cambiando el nombre, cambia el peso y la forma en que se va gestando esta programación, esta cuadrícula. Bueno, esta cuadrícula cuando cambia de programación es a lo largo de la época de la historia del humano que se va cambiando o va cambiando ella primero antes de el cambio de la historia humana, cómo se percibe. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, hay algo como en el subsuelo de esta zona. Ujú. Es como si existiera como un tipo de lago de agua putrefacta, como oscura, pero es un agua energética porque no toca en los bordes de la tierra y no se alimenta de ninguna efluyente líquida como tal. Ujú. Es como si de parte de la zona física existiera esta como zona energética que es como un agua contaminada. Esta agua contaminada energéticamente alimenta la zona, los espacios y la tierra, y es como una carga bélica, por decirlo de alguna manera, como un agregado que hace que en sus corazones se guarden rencores milenarios, Ira. Es como si esta zona energética lo que hace en los corazones de las personas que habitan en este espacio es colocarles como un archivo, como un cassette, un chip de este líquido, y los hace guardar rencores de mucho, mucho tiempo y lamentaciones de mucho, mucho tiempo. Incluso puedo sentir como las piedras están como llenas de lamentaciones, como si la gente fuera y se lamentara en ellas. Ujú. Este es el espacio, está así como pesado. Y cuando me conecto al pensamiento que tiene que ver con como la herencia, el tiempo de lo que es este lugar, yo lo que percibo Ira, son sangres, dos sangres que nacen de la misma fuente, pero que no se quieren volver a mezclar. Es la forma energética que observo. ¿Cómo se llenó ese lago energético? ¿De Es, dónde viene? es bien, es Ujú. bien sencillo, Ira, es la muerte del hermano a través del hermano. Es el asesinato entre la familia. Ok. Ese asesinato familiar de estas sangres que no quieren verse y que son de la misma familia, observa cómo se gesta esta situación o dónde nace esta situación. Margarita. Bueno, yo cuando siento a este Joshua, lo siento como parte de una creación, como ese Jesús que está suspendido en los cielos y que está rodeado de un rayo de luz y de nubes, como esa forma idílica que la Biblia lo muestra, y todo lo que representa él, porque es por eso es que la energía se siente diferente, se siente mucho más densa. Yo cuando empiezo a sentir, vuelvo a sentir a este Jesús, siento que es otra parte de él, pero es una parte mucho más sutil. Aunque todo lo que se deriva, digamos, de este Joshua o Jesús el Cristo, o Jesús el crucificado, siguen siendo versiones de la energía que se manifiestan en la tierra. Yo la veo que es en la superficie en forma de burbujas. Entonces, ese es un nombre que manifiesta una energía y una energía que está impregnada alrededor del planeta. Mm, o- Es como si hubieran muchas versiones de él, ujú. pero hay versiones que van o están relacionadas con el tiempo y se van transformando.
como yo observo como futuros nacimientos de él, nacimientos que están muy conectados con la línea, con la temporalidad y que van naciendo dependiendo del momento histórico del planeta y dependiendo de la energía, porque la energía es un factor bien importante, dependiendo cómo se esté moviendo el planeta. em, la sensación es como si él estuviera dentro de unos huevos, dentro de unas esferas energéticas. Entonces yo veo cantidad de Jesús y veo em, como si él estuviera dentro de una figura geométrica gigante, enorme, enorme. Es algo muy grande. Ok, entonces, este Jesús es la representación, bueno, lo que entiendo, no sé, ya me dirás, de varios avatares a lo largo de la historia de la humanidad y puede ser de varias religiones, o sea, avatares como a lo mejor lo fue Buda, a lo mejor como lo fue Mahoma en su momento, a lo mejor como lo son otros, o cómo es que em, se va viendo en distintas épocas. Es la misma energía la que se va presentando con estas diferentes formas religiosas o cómo lo percibes. Mientras vas ahí, Nico. ¿Sí me escuchas, Ira? Sí. Fíjate, Ira, que toda esta relación de la muerte del hermano viene muy relacionada con esta energía justamente que estamos indagando de los avatares o el mismo Cristo Jesús, porque yo lo que observo, Ira, es un ultraje, una suposición energética. Digamos que en esta época antigua se manejaba muchísimo la sucesión energética a través de la genética de los hijos. Yo lo Ujú. que observo es que en el sentido del humano hubo un hijo que se interpuso a la energía del otro y adquirió las capacidades energéticas por encima del hermano mayor. Ujú. A partir de ahí nace esta historia de odio entre los hermanos de la misma sangre que viene desde su herencia de observo de esta representación del Caín y Abel, Ujú. eh, del Abraham, Israel, Ismael, Jesús, Cristo, Mesías, y todos son como dos, como pares, eh, que luego dejan su herencia genética y han dejado una herida, esa misma herida en la población, en los hermanos y las hermanas, que han hecho que a través de los años se asesinen entre familias, se maten entre sangres, y todo eso ha densificado el espacio energético en el que se encuentran. Observa en estas herencias de ese lugar. Este lugar está cerca a Egipto, está cerca a Mesopotamia, está cerca a toda esta área de la historia. Y desde los antiguos sumerios se hablaba de un ser nacido de una virgen, vamos a decirlo así. No se dice específicamente virgen, pero para que sea más fácil de comprender. Y en todos existe la misma historia, en los sumerios, en los egipcios, en los babilonios, en todos está la misma historia. Observa si esa historia es algo que fueron observando y pasando en las culturas o es una historia que viene de otro lado, nos contaron y la asumimos como parte de nosotros. Fede. Bueno, lo que percibí acá es cómo esta grilla, esta estructura reticular va presentando un programa que le propone a los seguidores de esta forma de liderazgo. Porque lo que voy percibiendo acá es cómo hay humanos que van siendo programados y esta grilla es la que condiciona su forma de vida y cómo hay gente que no se adhiere a esta forma de retícula y puede modificar la retícula a su favor. Entonces es como que hay muchas formas, pero los que más creen en esta figura de Jesús
son los que se alinean más a esta forma de retícula. Sí, por ejemplo, hay casos en los que siguen deidades que no son esta forma específica energética, que siguen otros patrones de retícula que son diferentes y que tienen un poco más de movilidad. Esta forma de estructura va haciendo que los tiempos se modifiquen y las formas de vida sean muy rígidas. Ok. Observa cómo es la forma en que se sincronizan estas retículas con esa forma de creencia o de devoción humana. Margarita. Bueno, cuando tú mencionaste Buda y mencionaste a Mahoma y otros, la energía ya se siente muy diferente a la energía de Jesús. Mm, Yo lo que veo es que son esencias que tienen la capacidad de manifestarse en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero es una energía que está, yo la veo fractalizada alrededor del planeta y veo que ellos están en un cubículo, cada uno de estos seres que han venido acá a la Tierra con propósitos, están dentro de esta red y, y están manifestados en diferentes formas. Es como si hubieran muchas luces que los componen a ellos como un ser, pero cada uno tiene una energía diferente, cada uno tiene una vibración diferente, pero comparten una rejilla en total. Ellos están cubiertos por una rejilla que cubre el planeta. Entonces, yo lo que veo que de alguna manera hay una parte de su energía que está acá, pero hay otra energía que está fuera del planeta. Es como si ellos estuvieran en fractales y parte de ellos están en diferentes dimensiones. ok, entonces en fractales quiere decir que son varios o es una sola esencia fractalizada. En cada uno están fractalizados, pero yo no los veo que ellos sean los mismos, porque siento que la energía no es la misma. Ok, Es diferente la sensación cuando siento a Buda, es muy diferente la sensación en mi cuerpo cuando siento, por ejemplo, a Jesús o cuando siento a Mahoma. Mi cuerpo se siente diferente, aunque las vibraciones que comparten estén tan divididas en la Tierra, pero estén muy conectadas con sistemas de geometría que hacen que ellos puedan estar en este momento viviendo en diferentes dimensiones fuera y dentro de la Tierra. ok. Vamos a contactar con este hombre Jesús, con esa energía de ese Jesús. Nico. Ira, ¿me oyes? Ujú, Ira, claro. Mira, haz de cuenta que yo abro como lo que suponemos que es el planisferio del planeta, ujú, pero en este supuesto energético que corre a partir de lo que toco en esta tierra, se abren muchas como compuertas, como muchos canales internos bajo de la tierra, en donde se conectan los territorios. Energéticamente, todas las sociedades Iracema, sean antiguas o modernas, todos los poblados, incluso los pequeños pueblos, van creando como residuos energéticos debajo de su espacio. Y yo los veo como raíces o túneles o aguas que se crean debajo de cada como sociedad. Digamos que en este punto específico del planeta, las sociedades alrededor de este entorno no solamente corrían bajo de sus ciudades, o sea, los residuos, sino también se corrían a este centro que se fue formando, aparte de la energía tan densa de guerra que ha tenido este espacio de la zona de Israel, que en el tiempo también le llamaban Canaá, me suena, es porque a través del movimiento, como fue un lugar conformado por las migraciones de todos estos poblados grandes, Mesopotamia, Grecia, Roma, que fueron uniendo o entrando en ese punto, eh, fueron combinando los residuos hasta que este se cuenta que es como la cloaca final. ujú. Y entonces todas las demás culturas de donde sacan esta historia muy similar y parecida de estos dioses de cada cultura. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, la primera forma que veo es que se conectan con la manera de
estas grillas de proponer un masculino como un líder. Y en esa forma de proponer una figura de energía masculina como un líder, se superpone esta energía masculina por sobre la femenina, haciendo que la femenina se vea como oprimida. Después también se gesta a través de una línea de sostener la pobreza, de sostener el dolor, el sacrificio y en esa estructura es como, como si fuera que los cordones que conforman la grilla, o sea, las líneas que van conformando esa línea, esa grilla, se van haciendo más gruesos o más delgados dependiendo en qué configuración esté vibrando más fuerte esa persona. Cada cordón tiene una estructura a la que se va alineando más o menos dependiendo de cómo van conectando con este ser las personas que siguen a este líder. Ok, busca un líder que en la historia tenga alguna capacidad energética que sea compatible o similar a la que nos muestran la historia aparente de este ser en la tierra. Margarita, Sí, ¿me permites hablar con ese Jesús? sí. Jesús, Mil y uno habitan en mí. Soy Jesús. ¿cómo estás? Bien. ¿Qué, qué fue tu misión aquí en la tierra? Luz, mucha luz al planeta. Pero también hubo una parte mía que fue utilizada y fue manipulada para traer oscuridad, para equilibrar la dualidad del planeta Tierra. Ujú. ¿De dónde eres originario? ¿De dónde veniste? Sirio, ¿De Sirio? sí. Mm. ¿Y por qué siriano acá en la tierra? ¿Qué buscaban los sirianos con enviarte a la tierra? Mensajes para una tierra que desde mi lugar vimos que iba a vivir momentos difíciles, dificultades y momentos para el humano difíciles de sobrellevar, de sobrepasar. Ujú. Era importante que una luz viniera al planeta para que iluminara cada uno de los corazones, de las almas presentes y de las almas próximas a encarnar en la tierra. Ok. ¿Y esa luz para qué le serviría? Porque son almas que estaban viviendo en las tinieblas y necesitaban volver a conectar con ellos mismos, con su luz, su propia luz. Pero las tinieblas de la tierra han impedido que eso suceda porque las tinieblas han traído confusión a la mente humana. Ujú. Los desdibuja, Ok. se les dificulta su forma, su verdadera forma. Ven formas diferentes, se ven diferentes en diferentes vidas y eso confunde, Ujú. confunde el camino, el verdadero camino del ser. Ok. ¿El tiempo que estuviste encarnado en la tierra te gustó ser humano? Sí, porque ya tenía un concepto
muy claro del estar en la tierra, de mi permanencia en la tierra. Y sigo estando en la tierra en una forma diferente, no en la forma humana que ustedes se han creído y han creado de mí. Ujú, No tengo una forma definida. Puedo estar acá, puedo estar dentro de ti y puedo estar en muchas dimensiones simultáneamente, ujú. ¿Qué pero bene- no soy un ser como ustedes que están en un solo sitio ujú. o que sienten que están en un solo espacio. ¿Qué beneficios tendrían los sirianos como tú que estuviste aquí? ¿Qué beneficios recibiste tú de venir aquí? No hay beneficios en realidad. En el universo la energía se mueve de esa manera. Siempre hay un tránsito de seres como yo que entran y traen cambios, cambios muy profundos a la humanidad, cambios que quedaron sembrados en la tierra, en las profundidades de ella, en las aguas. Pero los beneficios es un concepto muy humano. Hay almas que podemos transitar y podemos pasar sin necesidad de estar esperando algo que nos beneficie o que nos otorgue algún estatus importante. Ujú. ¿Cuál es entonces el cambio profundo que viniste a dejar a la humanidad? Una una huella imperdible, una huella que quedó grabada en la energía de cada uno de los humanos que decidieron y que han elegido entrar y vivir una experiencia en la Tierra. Hay versiones mías, hay múltiples versiones mías, hay una gama desde lo más claro hasta lo más oscuro. Y todo eso hace parte de la mente humana, de esa necesidad de implantarle al humano los progresos, las necesidades, las dificultades y las formas irregulares que hicieron que su ADN cambiara y tomara estos matices, matices que lo llevan a vivir una revolución dentro de su cuerpo, unas sensaciones que a veces van desde un punto al otro y que no han podido llegar a un equilibrio verdadero del ser. Mm, Esa es mi misión. Lo otro son reflejos míos, son energías que han tomado y simplemente han manipulado esa energía y son energías que han traído muchos beneficios para muchos, pero para otros los han empobrecido. ujú. Entonces, esta forma de que el humano se encuentre en esta forma de transformar su cuerpo, ¿para ti ha sido un beneficio? Para que se transformen ellos en ellos mismos. Es una energía, es una forma de transformar. Mi energía transforma, cambia, Ujú. sin tener que obligar ni esclavizar, ni depender, ni someterse, ni dualizarse. O- Simplemente la energía es. Ok, ¿y para qué cambiar? Porque el humano se siente inconforme, se siente perdido, Mm, no siente o no se siente en capacidad de poder dirigir su vida. mm, Y tiene todo el poder y tiene toda la capacidad de hacerlo. En ujú. él está todo. Todo está en su energía. Pero hay modificaciones que al humano se le hicieron para que él dependiera de imágenes que no son reales, imágenes que lo transformaron en una visión irreal de él, en ¿Y una imitación ujú, falsa de barro. quién hizo esas modificaciones y lo transformó? Hay muchos seres que han entrado al planeta, hay muchos seres que han ido modificando poco a poco el ADN del humano. Ujú. Hay muchos que han puesto parte de su ser para que el humano sea una imitación, sea la imagen y semejanza. Todo lo que muchos de esos seres quisieron manipular han sido muchos, muchísimos. Inclusive yo puedo ser uno de ellos
en un momento histórico donde mi imagen sigue prevaleciendo en la tierra como la imitación de un ser que vino a sacrificarse por la tierra, y de eso muy lejos. Es una verdad que es una verdad a medias, es una verdad que ha traído confusión porque ha traído miseria a la energía del humano, le ha apagado su condición de ser de espíritu y de ser un ser grandioso de luz. Entonces, esta leyenda que se cuenta de ti, ¿cuál es tu verdad? Mi verdad es que soy. La verdad le pertenece a cada uno de los seres que habitan en la tierra y de muchos seres que habitan en formas paralelas y que también creen en que hay un ser superior. La energía no tiene verdad, la energía no tiene dualidad, la verdad no tiene manipulación. Es una condición humana de una búsqueda irregular que no le permite conectarse con él mismo. Son las cadenas que lo atan a una tierra, a unas huellas, a un sacrificio y a un dolor que el humano desde su inconsciencia quiere emular para sentirse y pertenecer a un estatus, a una energía que lo aleja cada vez de su condición. Bueno, pero al tú decirme todo esto, al final de cuentas estás hablando de una programación. Y si se supone que Sí. tú no eres parte de una programación, deberías de decirme entonces cuál es entonces el fin que estás buscando sin ser tan humano a la hora de tu expresión. Es que hubo una parte mía humana. Sí, sí, pero ya no está. Y es, Está, está está tan presente en el planeta que mi presencia fue manipulada y fue transformada en algo que no era. por eso, si fue manipulada y si fue transformada, entonces dinos cuál es tu realidad, porque te contradices. Primero que estás en todos lugares en esta fractalidad y por otra parte que sigues estando aquí en la Tierra y aparentemente muy humano. Entonces, en realidad, ¿qué pasa ahí? Son formas de manifestación. Yo puedo estar manifestado en diferentes dimensiones, en diferentes cuerpos. Puedo estar en un humano, vivir la condición humana, vivir las sensaciones humanas, pero también puedo estar en otra forma de energía. No tiene nada de contradictorio estar en diferentes formas y vivir diferentes energías, diferentes densidades y diferentes energías tan sutiles y muchas veces tan densas que me pueden hacer ver como un humano, pero me pueden ver como lo que soy, lo que me estoy, en lo que me estoy presentando en este momento, ¿Y en qué te en estás? Ujú. una luz, una ¿Y, gran luz. ¿Y por qué si querían darle a los humanos esa luz? Cuando tú dices que vinieron muchos a modificar, a transformar, a interferir en esta forma humana, ¿ustedes qué papel jugaron en todo eso? Es que hay mucha información que está encriptada, hay información que está en formas de rejas, en formas que empoderan o pueden minimizar al humano. Es parte de la energía que la Tierra tiene, es parte de la energía que también ha sido encapsulada a través de las diferentes energías que han entrado a la Tierra y han implantado un conocimiento. Es parte de un conocimiento, no es la totalidad del conocimiento, es el conocimiento fractal de una gran totalidad. Por eso el humano se siente tan pequeño, porque él no puede verse en unidad, pero es parte de un todo.
Sí, 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 eso lo entiendo perfectamente bien, pero entonces, si ustedes vieron que había esa manipulación, ¿por qué en ese momento no eligieron, no sé, otra cosa? ¿Por Si se qué? hizo, Ah, sí, ¿qué se hizo? la energía está. Otra cosa es que el humano no la pueda percibir, no la pueda sentir por toda esta energía que lo rodea y lo hace sentir tan limitado. Pero la energía está ahí. Ujú, Simplemente hay que sentirla de nuevo. Hay que expandirla. Y es así como funciona. No es tan difícil como tú lo estás sintiendo y como lo más estás manifestando, mm, como lo manifiesta el humano. ok, ¿y por qué sientes que yo lo estoy diciendo difícil? Por tu voz, por la Mm, sensación que hay en tu voz, por la frecuencia que hay en tu voz, porque muchos de los pensamientos son manifestados por la voz y la voz manifestadora puede crear dentro del cuerpo, dentro de la energía del humano, una serie de cordones que lo hacen sentir atado a él mismo, unido por pensamientos que han sido introducidos dentro de la mente de él, dentro de una información que lo hace rígido y que no lo hace sentir lo flexible y lo sutil que él es y oh, lo manifestable que es en toda su composición, mas no en toda su humanidad. ujú. Entonces yo estoy de pensamiento rígido. Sí, Ujú, porque eres humana. ujú, El humano tiene esos pensamientos, hace parte de él, hace parte de estar en la tierra, hace parte de lo sutil que también eres tú, hace parte de todo. ujú. Ok, y entonces en esta rigidez humana, entonces tú en esta misma rigidez humana que vives, porque dices que vives en lo humano y vives en lo no humano y vives en todos lados como cualquiera de nosotros, entonces, ¿cuál en realidad fue tu manifestación? Tú que hablas de manifestación en la tierra. ¿Qué es lo que veniste a manifestar en realidad? Me vine a manifestar como un ser que no es diferente a ustedes, pero en esencia, no en biología. Ujú. ¿En, bio- Así, en biología cómo eres? ustedes, no yo. Ustedes son parte de una biología, de una forma que está dividida en muchas dimensiones, pero no como yo. Por eso. ¿Cómo es tu biología entonces? Yo no tengo una composición de ADN, simplemente soy una energía que está en permanente expansión. Ujú, La biología de ustedes es muy diferente. Lo que ustedes quisieron ver en mí es algo que tomaron de una esencia y que la manifestaron y la manipularon y la crearon para beneficio de muchos, pero son dos aspectos totalmente diferentes. ujú. ¿Cómo se expande entonces la energía? Es una, es una forma, es una, es algo que pertenece, que es, no es algo que se puede llegar a manifestar como algo que tú quieres ser, simplemente esa energía está presente, es, es una presencia permanente que no tiene principio ni tiene fin y no tiene esa consistencia humana que es tan pesada y que es tan difícil de manejar en ciertos momentos Eso lo entiendo perfectamente bien, pero ¿cómo se expande la energía? Tú que por sí eres sola. por sí sola. Ujú, Ella tiene un efecto multiplicador. mm, Simplemente ella es una presencia que está, no tiene bordes, no tiene límites, no tiene formas, no tiene símbolos.
porque los símbolos atrapan la energía y no permiten que ella se pueda manifestar libremente, Ujú, no como algo que se encapsula, como algo que se quiere retener, como algo que quieres apegarte a ella ujú, para que ella sea parte de ti, para que quieras tomar algo de un ser que tú sientes que es luz y lo incorporas a tu energía. Eso así no funciona, porque esa energía no se fusiona en ti, porque no es parte de tu esencia, no es parte de tu composición energética. Entonces son estados totalmente diferentes. ¿cómo es una composición energética, por ejemplo, de un ser humano en comparación a ti? ¿Cuál es la diferencia? En humano son miles de capas y capas y capas y capas y capas que tienen formas. Estas formas cambian de acuerdo a sus emociones y sus pensamientos. Las formas geométricas del humano son cambiantes, pero no se expanden. Mm. O sea, Al el humano, contrario, ujú, dime, al el, hum- contrario, el humano dime, se queda estático. cambian, cambian las formas, pero no se expanden. Cambia la forma cuadrada por un rombo en su composición energética, pero esta composición es muy limitada. Ujú, La composición del cuerpo humano es limitada porque ha sido creada para que sea de esa manera. Su cuerpo es rígido energéticamente, tiende a ser más material, tiende a tener otras tonalidades muy diferentes a las que puedes percibir en mí. Yo puedo ser la totalidad, puedo ser el todo, puedo crearme, puedo manifestarme, puedo abrir, puedo crear portales y puedo estar donde yo quiera estar, ujú, sin límites, sin un pensamiento que me haga sentir más o menos, simplemente soy. ujú. ¿Y cómo vas manifestando eso que eres a lo largo de tu existencia? Porque si eres energía, al final Soy de cuentas proyección. existes. ¿Proyección de Tengo qué? la, tengo la capacidad de proyectarme donde yo lo deseo. ¿Eres una proyección de qué? Simplemente estoy de mi energía, Mm. ¿Y qué energía es la que vas proyectando? la mía. Mi energía la puedo proyectar. Ujú, Son partes mías, sin que eso afecte mi totalidad. ujú. Ok. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. ¿Cómo te sientes? Eh, estoy como neutralizando siento ciertas sensaciones en mi cuerpo, sobre todo en las piernas, como una pesadez de las rodillas hacia abajo que ha ido disminuyéndose. Ok. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, Ira, yo observo que esto de los mesías Ujú, corre en la genética de su historia como un recurso de reinicio. mm, Incluso este Adán o esta simbología del Adán es uno de estos muchos mesías que a través de ciertos como pasos energéticos manifiestan como las sangres puras. Pero una recalcación de esto de las sangres puras te lo comento porque los mesías que han aparecido a través de la historia en todas estas zonas, incluso en Egipto con su Horus y otros por ahí, todos son un tributo de la energía del clan más fuerte o de la realeza como sacrificio energético para que haya un espacio de estabilidad, Ira. mm, Y antes era como muy cíclico, lo hacían frecuentemente. Ahora es como si ahora en este espacio de la guerra se ha acrecentado el residuo energético debajo de este lugar en la época moderna
porque tiene mucho que la familia real o las familias reales de toda esta genética no sacrifican a uno de sus corderos. Ujú. Pero, y entonces las familias reales que viven hoy día, ellas no sacrifican a sus corderos, o sea, Es es, como si hubieran perdido su rito. a ver, entonces quiere decir que esta forma no es aparentemente, no sé, de este como linaje que viene de ahí, según este ser que canalizó Margarita, que según él venía de Sirio. Observa ese linaje de donde tú percibes que viene. A ver qué tanto podemos sacar de información de diferentes lugares. Fede. Bueno, yo vi varios personajes. Entre esos el primero que vi fue Ramsés, Ujú, después Alejandro Magno, ujú, después la figura del Papa Juan Pablo II como representación de esa figura papal, porque todas, como todo el compendio de papas está como en esa figura. Em, lo veo a Hitler y figuras más actuales como Putin, y es como si se sintiera que en todas estas formas hay una cuestión muy dictatorial en las maneras de ejercer como ese liderazgo, ¿no? ujú, Y en esas figuras es como se ve la contracara de este Jesús de la Escritura, pero que viene siendo la misma energía en su dualidad y representa mucha forma de lucha y que ahora en este momento se ve muy manifestada en ese espacio físico que surge de su nacimiento. ujú. En esta parte de lucha hay ciertas leyendas o ciertas historias de que va a aparecer un Mesías y que un Mesías y que si las letras se aparecen y que si se desaparecen y que si hacen y que todas estas cosas. Observa qué es lo que energéticamente se está moviendo a través de estas creencias que han tomado fuerza en estos últimos días por esta, vamos a decir, pues lucha de poder o lucha de permanencia o no sé, en este lugar energéticamente. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, ya se me equilibró la energía, hubo momentos como de hormigueo en el cuerpo, una sensación general, pero cada vez se ha ido normalizando. ¿Cómo percibiste a esta energía de este Jesús? Esa energías con muchas caras, con muchas facetas. Desde que tú me dijiste y me mencionaste que conectara con él, lo primero que empecé a sentir fue una gran luz enfrente mío, pero no era una luz que tuviera una forma humana, era una luz con una capacidad de ampliarse, de moverse, una luz elástica, una luz como blanquecina. Ujú, Y en la medida que nos íbamos como acercando más a la condición de la tierra, la energía de este ser iba cambiando, se iba sintiendo más rígida, se iba sintiendo, inclusive se iba sintiendo muy dual. Pero lo que yo veía era como esa gran emanación de luz, como extensa, 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 que puede como fractalizarse, que puede de alguna manera manifestarse en diferentes formas de energía. Entonces, por eso es que se ven como tantas energías que lo representan a él. Pero sigo viendo esta especie como de huevos, como de esferas alrededor de la Tierra, que son como el manifiesto de la energía que él dejó, ¿no? Como semillas que él dejó a lo largo de este planeta Tierra. Pero cuando tú le estabas comentando a Nico sobre lo de Sirio,
se veía como una energía como portal, no sé, veía como alrededor de este ser, habían como muchas formas de luz manifestantes, chispeantes, que palpitan de esta forma, pero no pude ver Una una figura. figura definida, no lo veo como una figura definida. Siento lo que en un momento sentí cuando hablaba de los símbolos y cómo los símbolos capturan la energía y cómo al capturar esa energía van quedando sellos energéticos en el cuerpo. Entonces es una energía que no se le puede como describir. Se le da una forma humana, se le da un concepto humano, pero en realidad es algo que es como, ¿cómo te puedo decir? Como algo como que emana, pero no, es como intangible, tiene como muchas, podría decir que tiene muchas cualidades no definidas de alguna manera. En esta forma, observa estas manifestaciones que son estos como bolas, estos como huevitos que están ahí alrededor, que puedes percibir energéticamente de cada manifestación. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, yo observo una genética Ujú, que corre hacia atrás como con el tiempo y se corre hacia todo el planeta. ujú, En algún punto antes es como si la unión energética hubiera sido única. Va más allá de quién nacía en qué espacio. Era como si anteriormente la herencia genética se fundía con la Tierra y ésta heredaba en general a todos por igual o hacía intercambios energéticos muy similares. ujú, Pero, pero es en esta zona del mundo, Ira, en toda la parte del norte de Asia, del norte de África, de una zona de Europa, en donde se rompe esta cadena única como de raíces interplanetarias de la herencia genética para dividirse en tres. Primero se dividió en tres: ujú, la realeza alta, que es de una forma en como se entiende, que estaba conectada con los ritos públicos; la realeza baja, que tenía que ver con los estadios de gobierno; y como la realeza eh, que tenía que ver más como con el general, como con el sufijo de herencia general a cualquier tipo de familias que aparecían. Yo observo que esto es mucho antes de lo que se entiende como una Adán y Eva. Una Adán y Eva en esta corriente energética que yo estoy viendo ujú. no es más que el sacrificio del hijo de uno de los miembros de esta realeza para sobrellevar sus procesos energéticos como alimento a las entidades o al mismo planeta, que era como ellos lo entendían, porque ni siquiera era como que se lo sacrificaban a un dios. Eso ya vino después en esta carrera histórica. ¿De dónde Pero viene esta forma de entender el sacrificio como humanidad? Porque dices, aquí donde estoy yo, bueno, ahí donde estás tú, yo observo que la palabra que suena es mu, mu, ok. mu. Entonces vamos ahí, vamos a mu, y entonces dime qué es lo que observas y lo que puedes ver ahí en ese lugar. Fede. Bueno, la forma en que se fue dando, fíjate que cada personaje que te nombré Ujú, tiene una forma con esa característica de que se espera un Mesías. Y es como una expectativa, como una proyección futura ujú, de un líder salvador que haga las cosas mejor que el liderazgo que está actualmente. Entonces, este Ramsés fue suplantado por Moisés. Toda la gente que rodeaba estas dos figuras ujú, comienza a gestar como una forma en la que ponen a esta proyección de líder como enaltecido, y después como que se autosacrifican para que se geste ese momento, y después en su forma de expectativa ponen
de nuevo a otra forma de líder que viene más adelante, y así es como si van generando esperas de un Salvador que continuamente se va proyectando hacia un futuro más lejano, y son grupos que van sucediéndose y que mentalmente se quedan atrapados en este bucle de proyecciones. Entonces, quiere decir que ese Jesús como el que nos cuentan, en realidad solamente era un líder político y religioso para cumplir determinados, vamos a decir, acuerdos o determinadas situaciones de élites que en ese momento necesitaban proyectar o utilizarlos para conseguir ciertas formas o ciertos beneficios del mismo pueblo que gobernaban. ¿Es así? Sí, Ok. Entonces, esta forma de este Jesús, ¿cómo fue que la iglesia empezó a gestionarlo así? ¿Qué hubo para que en aparentemente la realidad física de la Tierra, que pasaban ciertos eventos, lo iban relacionando con este personaje? Margarita. Yo lo que veo en estas cápsulas, si tú lo ves desde afuera, le dan un gran brillo a la Tierra, Ujú, pero en la medida que te vas acercando a cada una de estas esferas, vas viendo diferentes conocimientos como dogmas, dioses que han estado a lo largo de la historia del planeta. ujú. Y veo formas de ángeles, veo hasta las formas piramidales, veo formas de deidades de la India, veo inclusive también las formas de los dioses que han habitado en el continente, digamos, toda la parte de las Américas, y veo como estas energías están puestas y son huellas energéticas que están impresas en la tierra. Si tú empiezas a girar y empiezas a observar desde adentro, la sensación es muy particular porque te sientes de alguna manera atrapada en todo ese conocimiento, y ese conocimiento hace que sientas que no hay una salida, es un bombardeo de energía que no te permite, y es una energía que te distrae, pero que también te limita y te contrae. Entonces la sensación energética dentro de la superficie de la Tierra y conectando con esas esferas no es una sensación que sea muy agradable, porque tratas de buscar la salida y la salida representa una esfera, pero cuando conectas con esa esfera, conectas con un conocimiento, con una religión, con una forma. Entonces, de alguna manera vas buscando esfera tras esfera. Es como una búsqueda incansable de algo que no te representa, pero que tú sientes que es parte de, ¿Quién pero no lo es. o cómo llegaron esas esferas a ese lugar? Nico. Ira, ¿me escuchas? Ujú, Ira, estoy en un terreno de una civilización en donde sus cargas energéticas pesan o las sobreponen con el sacrificio de sus miembros físicos. Hace cuenta que recorro como los espacios de la zona como popular, y hay muchas como pequeñas albercas o pequeños contenedores de agua, pero que se mueven, que siempre tienen movimiento, como si hubieras estado conectados a geysers. ujú. Ahí esta población, esta civilización de Mu, es en esta zona donde hace sus sacrificios de sangre, y constantemente la gente se acerca a estas aguas para cortarse en zonas distintas del cuerpo y otorgar sangre a las aguas, para ahí suponer que sus frecuencias energéticas son revalidadas. A partir de lo que pesa su sangre, creen que son capaces de la limpieza de toda la cuestión energética, y esa es una creencia que ha corrido a través de la herencia de la humanidad por anales y anales de la historia, el sacrificio de la sangre por la suposición de los pecados o las cargas energéticas que se pudieran contener. Yo observo que es una actividad que realiza
la población en general de de este territorio, Ok, que pudiera ser considerado un continente porque en el recorrido del planeta era como un espacio separado de agua. ¿y qué era lo que les hacía creer o validar esa creencia de que era lo que los limpiaba, de que tenían que limpiarse en ese momento? Y dime cómo, descríbemelos morfológicamente. Fede. Bueno, cuando me dijiste eso, lo primero que vi fue todo un círculo de papas y hace de cuenta que la figura del papado y de la forma en cómo se sostiene la religión católica viene muy de la mano con esta figura de Jesús. Y no solamente la religión católica, sino varias religiones que son creyentes de esta figura de Cristo Jesucristo. Cuando aparecen estos representantes, es como si fuera que la energía de este Jesús vive a través de esos cuerpos y se va reproduciendo y va tomando como esa forma en la que la gente espera a ese Salvador y se proyecta en estos cuerpos y estas personas van y ofrecen como sus formas físicas en ofrendas en estos rituales que pueden ser las misas, los cultos de diferentes religiones que adhieren a esta figura. Y así es como van sosteniendo esa misma estructura de poder. Entonces quiere decir que todas estas situaciones que aparentemente ellos describen que sucedieron, pero no como la están contando en los libros. Si no sucedieron tal cual en los libros, hay muchas cosas que son realidades del cuerpo físico humano, como capacidades que tenía este ser que son intrínsecos a todos, pero que se los otorga solamente a este ser para que la misma gente en su creencia vaya entregando estos poderes. Ok. Margarita. Bueno, yo veo que estas esferas de estos conocimientos están dentro de pirámides. Yo veo pirámides alrededor del planeta, pero son líneas consecutivas de pirámides de bases cuadradas que están sobrepuestas, así como las pirámides que hay en México, en Egipto y en diferentes partes del mundo, pero esto es a nivel general. Estas pirámides están en formas más sutiles, pero están también en formas materiales como las vemos. Y eso hace que la Tierra tenga una forma de estrella, cambia la forma de ella y, toda esta energía que forman estas pirámides, las únicas partes que están libres son las partes de los polos, porque en el polo norte yo veo un bucle, una espiral que está en constante movimiento y esta espiral también va conectando con la parte sur del planeta. Entonces, esta energía hace que haya una rotación y una traslación. Estas pirámides en ciertos momentos juegan con su forma y juegan con su movimiento. Hay momentos en que se vuelven portales energéticos, portales de acceso, y hay momentos donde estas pirámides giran y cuando se ve la punta, la energía se ve muy diferente porque la energía hace que se vayan interconectando las pirámides. Las puntas de las pirámides tienen una energía, tienen una especie de frecuencia, de vibración que hace que ellas se vayan comunicando unas con las otras y vayan enviando información. Toda esta información viene condensada desde estas esferas de pensamientos, como si las pirámides tuvieran la capacidad de almacenar información que hay en la Tierra. Entonces, la Tierra se vuelve una gran estrella y cada pirámide se vuelve un fractal de esa estrella. Entonces, la Tierra se ve, como la estoy viendo en este momento, se ve
totalmente diferente a lo que nos han mostrado o lo que hemos visto en otras sesiones. Entonces las pirámides energéticas son contenedores y transmisores de energía pura, ¿no? Energía. Ok, Ujú. muy bien. Nico, Ira, ¿me escuchas? sí. Ira, se basan en una religión o como en un tipo de creencia que está enfocado en su Dios creador, em, que tiene relación con la sangre. Es como si ellos supusieran que tener un cuerpo les hace deber la sangre a este Dios. Y la forma en la que ellos se cortan y echan esta sangre a los líquidos es la forma en la que ellos pagan su cuota a través de lo que deben energéticamente. Para ellos incluso el hecho de compartir, de reproducirse, de ganar o de perder implica una carga energética que debe de ser pagada con sangre para que su Dios continúe con su estudio de la energía, porque su Dios es un Dios que no ha terminado su creación. Suena mucho el nombre de Enki, Ira. Mm, Y cómo son morfológicamente, son humanoides, tienen las características erguidas que manejamos nosotros como cuerpo, pero hay mucha característica animal que aún siguen sus rostros, como colmillos, pelaje o figuras muy similares a los leones, a los tigres, a los reptiles, a los simios, que todavía se ven las características del físico, como si estuviéramos hablando de animales súper desarrollados humanoides o humanoides con características animales. entonces este Enki es el que les pedía esta forma de sacrificio de De sangre. sangre. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a regresar, vamos a hacer una de Enki más adelante y vamos a regresar, vamos a desconectar y desconectamos, respiramos y bueno, regresamos. ¿Cómo les fue? Ah, ay, Bien, bien, Ira. Bien. sí. Anduvimos por todos lados. Pero interesante esta forma en que esa energía de este Jesús es implantada. Interesante lo que veía Margarita, ¿no? Que está en el centro de la Tierra, que en los polos aparentemente toda esta energía no llega, Ujú. ¿no? Entonces es Se repite lo que vimos en la indagación anterior. claro, o sea que los Y tam- polos son separados. sí, y también se sentía como ese entumecimiento que decía Margarita Ujú, y la manipulación, y esta vez no mental, sino física, como si fuera celular, ujú. como muy física la manipulación. Muy relacionado con las herencias de la sangre y todo eso. Sí, muy relacionado. Sí, Y con el territorio, ¿no? Con lo que es el territorio, con lo que es la sangre, con lo que es la familia, con todo eso que fuerte. Mm. Pero Sí, bueno, sí. Y es que este Jesús, interesante. de alguna forma este Jesús tiene simbología y remembranza en todo eso. En los territorios, en la familia, en la sangre. Sus ritos son muy de sangre. O sea, viene ahí todo mezclado. Ujú. Margarita, ¿qué ibas a decirnos? Es que es como tan difícil a veces poner en palabras porque es una energía creada y no creada al mismo tiempo. Entonces, por eso es que las sensaciones a veces se sienten como tan ambiguas porque es algo que no se puede tocar, pero es algo que está a punto de crear, pero es algo creado y es algo que ya se creó, es algo que es algo que yo nunca había sentido eh, como energía, entonces es bien interesante, Sí, es interesante y bueno, vamos a diferente. diferente. Bueno, vamos a ver cómo la recibe la gente. Gracias, chicos. Vamos a cortar la grabación. Bye. Va.